Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, muchachos? Una vez más, una semana más, chicos, pero esta vez con el material del texto integrado de 10º año. Vamos a trabajar sobre la democracia y la participación, un tema nada desconocido para ustedes, ya que durante estos años hemos venido conociendo un poquito sobre lo que es democracia, lo que es participación y lo que es constitución. ¿Está bien? Observamos nosotros una imagen ahí de unas manos hacia arriba con unas esposas abiertas. Esa imagen significa libertad, que somos libres, que es una de las características de la democracia. Observamos también otra imagen donde encontramos a personas que están sufragando, uno de los derechos de participación más importantes que tenemos en este sistema democrático. Y también observamos unas manitos levantadas de diferentes colores. Esto significa que todos somos iguales y todos tenemos la oportunidad de hablar y de comunicarnos entre sí y de demostrar o decir nuestras ideas hacia los demás. Según Orlando Fals Borda, democracia y participación, la democracia dice no se decreta, sino que se construye, con esfuerzos persistentes dirigidos a estimular la solidaridad, el altruismo, el espíritu cívico y el respeto a la diversidad. Nos vamos a quedar con ese pensamiento tan bonito sobre lo que es democracia. La democracia se construye. Estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la democracia? El origen, cómo se ejerce este poder, quién controla el poder y cuáles han sido o son los regímenes democráticos. Participación, fundamentos de la democracia. División de poderes, participación, ciudadanía, instituciones democráticas. Participación política democrática, proceso electoral y políticos. ¿Qué es democracia en sí? La democracia, ustedes lo conocen en una frase, el poder del pueblo. Nosotros somos los que ejercemos este poder, somos los que colocamos presidentes, los que colocamos alcaldes, los que colocamos concejales, a todas las personas que nos gobiernan, que son parte del poder político en nuestro país. Democracia es entonces un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo y se encuentra ejercido de forma directa o delegada a través de los representantes que nosotros mismos elegimos. La libre expresión de las ideas en el marco de la ley es uno de los valores de la democracia. Entonces, muchachos, esta democracia se caracteriza también por esa libre expresión que nosotros lo demostramos en las urnas. Se caracteriza por la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por la elegibilidad que tenemos nosotros de participar, de ocupar cargos, de elegir, la libertad de conciencia, la libertad de ideas. ¿Dónde se inicia la democracia? La democracia se inicia con los griegos en el siglo V antes de Cristo. Entonces, se vuelve a ratificar que es un sistema de gobierno que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir, en el que el poder radica en el pueblo. De allí viene el nombre demos, pueblo, kratos, gobierno. Significa gobierno del pueblo. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades, el pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar el seguimiento y control a su gestión, además de participar públicamente en la toma de decisiones. Recordemos, democracia es el poder del pueblo y es un sistema de gobierno. Entonces, las decisiones deben tomarse en consenso, mediante el diálogo, en el que diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y sus intereses. Vemos aquí una imagen donde encontramos, dice, el voto es una forma de participación democrática. Es la forma de participación democrática quizás de mayor relevancia en un sistema de gobierno como el nuestro, donde los ciudadanos vamos hacia las urnas y elegimos a nuestros representantes. Esta elección, muchachos, debe ser consensuada. A esto se refiere esta parte de acá. Consensuada quiere decir que nosotros debemos analizar nuestro voto, saber por quién vamos a votar, buscar, analizar las características de esos candidatos y no votar simplemente
porque mi amiguito o mi amiguita o el vecino me ha dicho que vote por esa persona. Entonces ustedes tienen que consensuar su voto, especialmente los jóvenes de 16 años que ya tienen oportunidad de ir a las urnas y votar. Los jóvenes de 16 años hasta que cumplan los 18 años tienen el voto facultativo de acuerdo a la Constitución del año 2008. ¿Qué significa esto? Que pueden acercarse a las urnas a votar sin que este voto sea obligatorio. Nuestra Constitución establece que a partir de los 18 años el voto es obligatorio, cosa que en algunos países de Latinoamérica no es así. En algunos países de Latinoamérica también es facultativo, ¿sí? La democracia no es una forma de gobierno, sino no es solo una forma de gobierno, perdón, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distingo de su condición étnica, su condición etaria, si esto es la edad, de género o de procedencia, porque reconoce todas las personas como iguales ante la ley. Todas las constituciones del mundo establecen este derecho como primario. Todos somos iguales ante la ley, no importa nuestra condición social, económica, etnia, edad, todos somos iguales, ¿sí? ¿Cuáles son los principios entonces presentes en un régimen democrático como el nuestro? Estos principios están dados en la fraternidad, la solidaridad, la responsabilidad, multiculturalidad, pluralidad, justicia, consenso, igualdad, participación, tolerancia, libertad y respeto, sobre todo. ¿Cuáles son los fundamentos de la democracia? Están fundamentados especialmente en la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política? Es la ley que rige a un Estado, la madre de todas las leyes. De la Constitución política salen todo el resto de leyes como reglamentos, normas, leyes vigentes, pero ¿de dónde se desprenden? De la Constitución política. Y quiere decir esto que nada está por encima de ella. ¿Cuál es entonces la base de la democracia de acuerdo a lo que se establece en nuestra Constitución? La base de la democracia es la libertad y la justicia social. Aquí se los he escrito para que ustedes la revisen, hagan pausa al video y lean estas diapositivas porque luego vamos a tener actividades sobre estos temas. En democracia, los ciudadanos son libres de tener su propio criterio, su propio pensamiento. Nadie te puede decir qué debes hacer o cómo lo debes hacer. Eso sí, debemos tomar en cuenta y recordar que expresar nuestras ideas, expresar nuestro criterio, expresar nuestro pensamiento, debe estar condicionado también al respeto de los derechos de las demás personas. Cuando nosotros violamos el derecho de las demás personas, con calumnias, con mentiras, haciendo daño con nuestra expresión, entonces estamos irrespetando y vulnerando sus derechos. Y eso no es democracia. La Constitución es la ley fundamental del Estado. Establece la estructura del territorio, los derechos y deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno. Nuestra Constitución y la Constitución no solamente establece los derechos nuestros, también establece nuestros deberes. El Estado, es verdad, a través de la Constitución nos indica nuestros derechos, pero también a través de ello nos indica que nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Todos los países del mundo tienen su propia constitución política, sus propias leyes. Estas leyes generalmente no son la misma. Las leyes se sujetan de acuerdo a las necesidades de los pueblos, pero amparadas en qué? Amparados en los derechos humanos internacionales y en principios básicos como son la libertad y la justicia social. Recuerde por favor aquello. Entonces, todas las constituciones de los estados democráticos están inspiradas en el reconocimiento de los derechos humanos, vuelvo y repito, el reconocimiento de la libertad de pensamiento, la conciencia de asociación, derecho al trabajo, derecho a la educación. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Los poderes del Estado están enmarcados en el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hoy también reconocemos otros poderes del Estado, como es de transparencia,
y control social y el poder de la comunicación y la prensa, pero dentro de lo que es el texto nos indican exclusivamente analizar el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, el poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional. Es el que se encarga de elaborar, aprobar, rechazar leyes y esta tarea recae sobre la Asamblea Nacional. El Poder Ejecutivo está representado por el gobierno central, por el presidente que viene a ser el presidente de la República y sus ministros, encargados de aplicar las leyes y de llevar a cabo las tareas de gobernabilidad que existen en el país. Tenemos luego el Poder Judicial que vela por el cumplimiento de la ley y administra justicia. Este es ejecutado por los tribunales de justicia. Entonces, una tercera parte que vamos a revisar hoy día es sobre la participación ciudadana. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar. Es parte de un sistema democrático. Dice, la participación ciudadana es muy importante en todas las democracias, porque supone la puesta en práctica del principio de la soberanía del pueblo, es decir, de que el pueblo es la base de un Estado democrático. Todos los ciudadanos mayores de 16 años de edad pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos, lo que indicábamos hace un momento sobre el voto facultativo que tienen los jóvenes de 16 años en adelante. Pero recuerden, este voto no es obligatorio y debe ser consensuado, analizado. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para elecciones democráticas? En nuestro país, especialmente los requisitos que se deben cumplir son el sufragio universal, la periodicidad, el pluralismo político y la libertad. ¿Cuál es el sufragio universal? Dice, han de poder votar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, es decir, de los 18 años en adelante. Este voto de los 18 años en adelante, vuelvo y repito, es obligatorio. De los 16 años en adelante hasta los 18 es facultativo, no es obligatorio. Luego viene lo que es la periodicidad. Todas las personas que entran o que nosotros elegimos o entran a un cargo de estos tienen un tiempo que se van a mantener dentro del poder. Por ejemplo, el presidente de la República es electo por 4 años, ¿sí? Deben ser periódicas y cumplir la ley que establece cada cuántos años hay que convocar a nuevas elecciones. Quiere decir que nosotros para este 2021 ya tenemos nuevas elecciones de presidente y tenemos también elecciones de asambleístas, ya que estas han cumplido su periodicidad. Pluralismo político significa que han de poder presentarse todas las opciones políticas que respeten la Constitución. Sí, esto nos indica que todos estamos en condiciones de participar. Eso es pluralismo político. Ahí nos preguntamos de repente, ¿por qué hay tantos partidos políticos? ¿Por qué hay tantas personas que elegir o que participan y todo esto? Porque estamos hablando de una de las características democráticas que es justamente el pluralismo político que nos permite. Esto la Constitución lo establece. La libertad se refiere al derecho a votar sin limitaciones ni coacciones. Nadie te puede obligar a votar por una lista, por un candidato o por un partido. Tú vas a las urnas, vas a dar tu voto consensuado por la persona que tú estimas que va a ser un buen gobierno o que nos va a representar muy bien. Recordemos que la política es un servicio a la comunidad, ¿sí? Otra forma de participación directa son los referéndums, son los plebiscitos que se utilizan para consultar a los ciudadanos y ciudadanas sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Principales instituciones democráticas. ¿Cuáles son las instituciones más representativas democráticas dentro de un país o un régimen democrático? Tenemos nosotros al Parlamento, Congreso o Asamblea. Nosotros hace mucho rato
que ya la llamamos Asamblea, cambió el nombre. Antes era Congreso Nacional. Desde el 2008 para adelante se llama Asamblea Nacional. ¿Qué poder ejerce la Asamblea? El poder legislativo. ¿Está bien? ¿Qué compone? Escogidos por votación y es el principal órgano de representación ciudadana. ¿Cuál es su función? Elaborar y aprobar las leyes, las propuestas del Estado y controlar la actividad del gobierno. Institución democrática, el gobierno. ¿Cuál es el poder que ejerce? El poder ejecutivo. ¿Quién la compone? El presidente y sus ministros. ¿Cuál es la función? Determinar la política que debe seguir el Estado y ejecutar las leyes. Institución democrática, administración del Estado. Poder que ejerce burocracia y pueblo. Composición, funcionarios que no dependen del partido político que gobierna, trabajadores públicos, de ministerios, oficinas, escuelas, hospitales. Y la función, órgano a través del cual el Estado aplica su política. Y tenemos también otra institución democrática que son los tribunales de justicia. ¿Qué poder ejerce? El poder ejecutivo. ¿Quiénes la componen? Los jueces, los magistrados independientes. ¿Cuál es la función? Juzgar el cumplimiento o incumplimiento de las leyes. ¿Está bien? Es importante que estos jueces y magistrados sean independientes y no sean parte del gobierno, ya que ellos tienen que tomar decisiones imparciales, no parcializadas. La participación política democrática y el proceso electoral. ¿Cómo se lleva a cabo esta participación en un país democrático como el nuestro? Primero se convoca elecciones, luego se designa y se presentan las candidaturas y se las acepta, ¿sí? Luego se hace la campaña electoral, luego viene lo que es la votación en sí, tal y cual ustedes están observando aquí en esta urna. ¿Está bien? Entonces, primero hablamos de convocatoria, luego hablamos de designación, presentación de candidaturas, luego campaña electoral y la votación. ¿Qué no es democracia, muchachos? ¿Qué no es democracia? Estamos hablando de que no es democracia cuando el poder no ejerce influencia en el Estado. Aquí estamos nosotros refiriéndonos a sistemas dictatoriales. ¿Cuáles son los sistemas dictatoriales? Hablamos de sistemas democráticos, que son las características que ya hemos trabajado, que es elección popular, que es el pueblo el que gobierna, donde hay instituciones democráticas, donde tenemos una constitución que respetar, donde hay libertad de expresión, donde tenemos libertad de culto, libertad para elegir y ser elegido, donde no puede haber coacción de pensamiento. Eso en sí es un régimen democrático. ¿Cuál es la diferencia cuando no es democracia? Cuando este es un sistema dictatorial, ¿sí? Cuando un grupo de personas o personas se impone sobre la mayoría, ¿sí? Este sistema se basa en el poder de las armas o el poder económico. Por consiguiente, se establecen relaciones verticales, impositivas e intolerantes, es decir, el abuso de poder, el abuso económico latente en un Estado donde no exista democracia, sino que haya un sistema dictatorial. He colocado aquí algunas imágenes de dictaduras que se han dado en América Latina, imágenes de lesa humanidad, desaparición de niños, desaparición de jóvenes, mujeres protestando, que siguen todavía protestando por la desaparición de sus hijos, de su familia, que generalmente se da en sistemas dictatoriales donde no se respeta al pueblo, donde el poder es ejercido a través de las armas, donde el poder es ejecutado por el poder económico, donde las medidas son impositivas e intolerantes. Hay, muchachos, dictaduras que han durado hasta 30 años. Nosotros tenemos en América Latina dictaduras como la de Chile, que duró de 1973 a 1990, que es una dictadura o un régimen militar. En Argentina, una dictadura con más de 30.000 desaparecidos, de 1976 hasta 1983. La dictadura de Videla Macera Agosti devastó al país con miles de asesinatos, miles de robos de niños, entre otros. Entonces, muchachos,
Ningún régimen dictatorial será bueno. Cualquier democracia, por muy mala que sea, siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor porque nos va a permitir libertades. El Estado ecuatoriano es democrático. Lógicamente que sí, nosotros sabemos por qué tenemos una constitución que se respeta con derechos, con deberes, con responsabilidades que cumplir. En el artículo 1, ¿qué establece nuestra constitución como base? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución política. Recuerde, Constitución, ley que rige a un Estado, es la madre de todas las leyes. De ahí se genera el resto de leyes. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar para esta semana con mis estudiantes de 10º año? Primero, vas a nombrar qué principios o valores se deben tomar en cuenta en las relaciones interpersonales para fortalecer la democracia. Recuerda, cuando faltamos a los derechos de otras personas, se pierde cualquier sentido de democracia. ¿Consideras que la democracia es un modelo a seguir? Si es así, anota qué comportamiento democrático debes adoptar en tu vida y qué comportamiento o hábitos habría que incorporar en tu aula de clases y en la escuela. Recuerden, muchachos, que nosotros en nuestro aula de clases tenemos un material en la pared que justamente establece algunas normas de comportamiento dentro de la clase. Esto, muchachos, es bueno porque nos permite actuar con respeto hacia las demás personas y sabiendo que tenemos normas que cumplir. ¿Está bien? Entonces, esta pregunta está muy sencilla y ustedes la van a responder excelente. Lee sobre la democracia según Platón y escribe un párrafo argumentativo sobre esto. En el texto integrado tenemos una página que establece la democracia según Platón. Quiero que leas ese material y luego escribas un pequeño párrafo argumentativo sobre lo que significa la democracia para Platón. Investiga sobre los tipos de democracia y escribe breve de cada una de ellas. En el texto también vas a encontrar algunos tipos de democracia y vas a escribir en breve sobre estas. Sumamente fácil la actividad. La clase ha sido más que una clase nueva, ha sido un recordatorio a lo que nosotros ya venimos conociendo y venimos trabajando durante todos estos años. Muchachos, éxitos en sus actividades, éxitos en sus tareas. Como siempre, su maestra que los quiere, los estima, Silvia Santana. Gracias, chicos.